Bueno, muy buenos días, Alison. Buenos días, Brian. Bienvenidos a este CIPAS de primera matrícula correspondiente a la unidad 2, tarea 3 del curso de Fundamentos de Economía. ¿Sí? Tal vez lo primero que tenemos que nosotros identificar es de qué se trata esta tarea. ¿Sí? Y si observan la guía, nos hablan de pues el nombre de la actividad primero es que es los aspectos de la economía y el Estado, los aspectos de macroeconomía. En ese sentido, pues estamos hablando cuando recordamos que hicimos un mapa conceptual de la visión de la economía, que en la economía positiva que describe los hechos que suceden normalmente en la economía, eh, hay de dos tipos. Cuando esos hechos son de características de empresas, unidades familiares, y hablamos de la teoría microeconómica, o cuando son agregados nacionales y hablamos de la teoría macroeconómica. Toda esta tarea es de esa teoría, de la teoría macroeconómica. Y en ese sentido, pues vamos a revisar que la tarea nos pide que conozcamos, comprendamos y aprendamos cuáles son las funciones que cumple el Estado en la economía. Igualmente, como lo vamos a ver dentro de esas funciones que cumple el Estado en la economía, una muy importante es velar por la estabilidad y la buena salud económica, que sus políticas, sus planes de desarrollo, sus orientaciones, sus apuestas de gobierno eh, estén dirigidas a crear ese bienestar. Recordemos que la economía es tratar de satisfacer las necesidades de una población a partir de los recursos. Y entonces la compleja labor de un Estado es que con los recursos que se disponen, los recursos productivos que dispone un país, tratar de satisfacer esas necesidades. Y en ese sentido, pues es muy importante la participación del Estado para que los otros dos agentes, el agente empresa y el agente familia, por un lado, las empresas tengan todas las garantías, ayudas, fomentos para poder cumplir con su papel de productor de bienes y servicios, y para que las familias también tengan todas las garantías de una economía saludable, que haya empleo, que haya control de precios, que tengan disponibilidad de todos los bienes y servicios que se necesitan. Y entonces ahí el Estado entra a generar una serie de actividades, de decisiones y acciones, como lo vimos en la economía normativa, que a través de las políticas económicas es que el Estado tiene esas herramientas para poder eh, mantener esa estabilidad, para poder corregir los fallos del mercado, para poder corregir los, las variables que de pronto desestabilizan la economía. Va a ser, y es muy importante. Entonces vamos a ver un, hoy no está, hay un intérprete que nos ayudaba con una persona, pero hoy no está. Tal vez es en el 16.2 teníamos una intérprete, especialmente para los videos, que de pronto para Brian va a ser muy difícil. Pero va a poder escuchar que en el video relatan esas funciones que cumple el Estado de Economía, ese papel tan importante que tiene el Estado de Economía. Y a partir de comprender, aprender ese tema, pues van a desarrollar un ensayo sobre ese tema. Ahora, como dentro de las funciones y responsabilidades del Estado es mantener la buena salud económica, entonces vamos a ver cómo los estados eh, desarrollan unas estrategias para poder cumplir con ese papel. Una de las variables más importantes que tiene una economía, o la variable tal vez más importante que tiene la economía, es la de tener una producción de bienes y servicios suficiente para satisfacer
que cada vez es más creciente esas necesidades porque cada vez hay más población con necesidades, ¿no? Día a día la población crece por múltiples factores en cantidad de personas. Día a día hay población que tiene necesidades que antes no tenía. Me refiero, por ejemplo, a las personas que están estudiando y salen al mercado laboral. Y entonces hay que el Estado tiene esa como obligación y responsabilidad de que hayan fuentes de empleo. Entonces, para eso se necesitan que la producción sea creciente. Si las empresas no crecen, no pueden generar empleos y, y el indicador que se va a volver crítico es el indicador de los niveles de desempleo, que un indicador que afecta la producción porque tiene que ver con el consumo de las personas es la variación en los precios. Si los precios de los productos se incrementan, los ingresos de las personas no alcanzan, compran menos productos, las empresas ven limitado su crecimiento y por lo tanto tampoco pueden cumplir con esa función de generadores de empleo. Entonces hay que controlar los precios para que la tasa de inflación no sea creciente. Entonces, esos temas son los que vamos a tratar hoy para mí, los dos indicadores más importantes que tiene que manejar la economía es su crecimiento económico a través de una medición que hace el Producto Interno Bruto y a través de el control de la variación de los precios. Si bien el control es como entre comillas, porque el gobierno no puede entrar a limitar el mercado. Los precios de los productos se dan por las presiones que hay entre la oferta y la demanda, que es el tema microeconómico que vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, los precios suben porque hay poca oferta de productos, porque se escasean, ¿sí? Los precios suben porque se sobredemanda, la demanda crece más que la oferta, como ocurrió con los tapabocas en pandemia, que la demanda que se da de un momento a otro es tan gigantesca y tan acelerada que el mercado productivo de tapabocas no daba abasto para satisfacer y por eso se escasearon y subieron eh, demasiado los precios de los tapabocas hasta que el mercado volvió a su equilibrio. Entonces, en la siguiente unidad vamos a ver cómo es que se logra controlar los equilibrios cuando se presentan los desequilibrios porque o se escasea un producto o se sobredemanda un producto, que es cuando se presenta escasez y hace que suban los precios. Entonces, estos indicadores, el Producto Interno Bruto, para poder conocer si estamos creciendo o no creciendo, y el indicador del IPC, para saber qué inflación tenemos, son los que trata también en el desarrollo de las tareas. Porque más allá de armar una tarea para preguntarles qué es el Producto Interno Bruto, defínalo y que es muy fácil, es conocer la importancia de esos indicadores. Por eso hay unas tablas con unos valores históricos que eh, bajo el- digamos que los fines de aprendizaje del curso, que es que generemos un pensamiento crítico y reflexivo alrededor de los temas del curso, vamos a analizar, o ustedes van a analizar cómo han sido esos comportamientos históricos de esas dos variables, del Producto Interno Bruto y del índice de precios al consumidor. Para darle respuesta a Brian, no tengo más solicitudes de ingreso, no. Para darle respuesta a Brian, pues la guía a mí, ¿qué me dice? La guía me dice que hay que, con la tabla del anexo 3 vamos a realizar una gráfica de los indicadores de EPS para cada grupo de bienes y servicios del total nacional, porque en esa tabla viene el total nacional y viene por ciudades, y hacer un análisis del comportamiento. Y una segunda parte de ese IPC es que identifique la ciudad más cercana al lugar de su matrícula. Entonces, en ese caso sería Bucaramanga para Brian, ¿cierto?
Para Allenson, ¿dónde vive? Profe, en Barranca Bermeja. Para Cabermeja. Como Sería, creo que la sería, tabla no está Barranca, entonces también sería sería Bucaramanga. Bucaramanga también, sí, Sí, señor. sí. Y miran cómo es el comportamiento del IPC para Bucaramanga a través de los años, en, en cada grupo de bienes y servicios. Ahorita hablamos por qué nos hablan de bienes y servicios en el IPC. Bueno, para el caso del análisis del comportamiento del PIB, ¿sí? La primera gráfica que van a elaborar ustedes para poder analizar tiene que ver con el departamento, o sea, con Santander, ¿sí? Otra gráfica que van a hacer para el año 2022 es de todos los departamentos y van a analizar Santander, cuál es su posición dentro del contexto nacional, comparándolo con los demás departamentos. Entonces, ahí pueden hacer una gráfica de barras para mirar eh, Santander, qué posición ocupa, cuál es la importancia que tiene dentro del contexto nacional. Y una tercera gráfica del IPC es que para el año 2022, entonces hagamos una gráfica de cómo ha sido la producción en los diferentes sectores de la economía. ¿Cuál es el sector que aporta más al Producto Interno Bruto? ¿Cuál es el que aporta menos? ¿Sí? ¿Cómo es esa composición de los diferentes sectores dentro del total de la producción nacional? Para eso, y para entender y comprender bien el concepto de PIB, pues vamos a hablar un poquito de eso y también vamos a ver el video de las funciones del Estado. Bueno, creo que llegó alguien más, sí. Carlos Iván. Entonces ya poniendo en contexto que el tema es de la teoría macroeconómica que vimos por ahí en el mapa conceptual. Vamos a hablar del eh, Carlos Iván, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor, muy buenos días, profe. ¿Cómo se encuentra? Bien, Carlos Iván. Bueno, ya que llegó, les recuerdo el favor que para poder yo asignarle los puntos tienen que registrar la asistencia. Porque el sistema entonces, si no registran la asistencia en plataforma, el sistema no me lo va a mostrar en un listado que hay en un sitio de la plataforma para colocarle los puntos. Entonces, por favor, entran a la plataforma y ahí donde se escribe, donde está el nombre del curso, hacen el registro de su asistencia. Bueno, entonces les decía, tema, unidad 2, macroeconomía, el Estado y su importancia en la economía, los principales indicadores y cuál es la importancia de esos indicadores. Y para eso vamos a hacer un análisis de un comportamiento histórico de esos indicadores, el Producto Interno Bruto y la tasa de inflación. Primero vamos a mirarlo de eso y después nos centramos en comprender la importancia y las definiciones de lo que es el Producto Interno Bruto y lo que es el IPC. Entonces, vamos a ver un video y a escucharlo. Buenos días, señorita Jan. ¿Cómo le ha ido? Compartir, entonces. Vamos a hablar del papel. Eh, ¿Ya lo escuchan? ¿Y lo ven? La imagen del video.
Sí, profe, dice escucha. Listo. Entonces vamos a correrlo. Papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras, o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. En este vídeo vamos a hablar del papel. No se proveen de forma suficiente por el sector privado, debe establecer normas que favorezcan acá en este cuadro, porque este cuadro la economía. resume lo que Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales. Este video, aunque es de hace algunos años, esto siguió corriendo.
Espéreme, porque quiero detenerme en el cuadro resumen. Bueno, este video, aunque tiene algunos años, nos dijo cosas que estamos viendo actualmente, ¿sí? Nos aterrizó, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En comprender que esa actividad cotidiana que vemos en el país económica obedece a esas funciones que cumple el Estado en la economía. Quiero sentir por acá que hubo alguien más que iba a entrar. No, no hay nadie más. Entonces, para resumir, porque este es tema que le va a servir muchísimo para hacer su ensayo. Cuando nosotros vimos en la pasada tarea, vimos que el Estado es uno de los tres agentes. Vimos que a través del ejercicio del flujo circular de la economía, cómo era la interacción del Estado con los dos agentes. Que la gente proporcionaba, el Estado proporcionaba subvenciones, infraestructura pública, tanto a empresas como a familias. Y el Estado tiene una importancia muy grande en toda la dinámica económica. ¿Ustedes conocen cuánto es el presupuesto nacional? ¿Saben cuánto está el presupuesto nacional este año? No, bueno, 502 billones de pesos. Eso es lo que el Estado presupuestado que va a recibir y que va a gastar. Y lo va a gastar una parte, 25, cerca del 30% de pagar deuda externa. O sea que eso se va para otro país, que le demos plata. Pero igualmente también está entrando en préstamos. Entonces, es también plata que va a entrar de préstitos del exterior y que va a ser gastada. Pero la mayor parte, ¿sí? Va a volver a la economía, así como recoge de impuestos y de utilidades de algunas empresas, la va a gastar otra vez en pagar a empleados públicos, en pagarle a los proveedores que tiene el Estado de todo tipo de necesidades que tienen, papelería, muebles, en inversiones, en infraestructuras de todo tipo de entidades públicas, en educación, en salud, y todo quién lo va a recibir, las empresas y las familias. Entonces, fíjense que como un Estado que sepa manejar bien sus ingresos, ¿sí? Dinamiza la economía, porque va a reciclar esa plata que de alguna manera entre todos colocamos, unos más, unos menos, ¿sí? Para que vuelva otra vez a la economía y la gente vuelva y gaste, porque toda esa plata que recibimos los empleados públicos, toda plata que recibe un contratista, un obrero de una carretera que esté haciendo un contratista de concesión, eh, todo el sector de vivienda que recibe subsidios las personas para comprar vivienda y dinamiza todo el sector de la construcción, toda esa plata vuelve y queda en la economía para que se gaste en bienes y servicios. O sea, que las empresas no so- también son, digamos que beneficiarias de toda esa política del manejo. Aquí hay unos elementos que ya conocíamos. Por ejemplo, cuando hablamos de las medidas que toma el gobierno para mantener la buena salud económica, hablábamos de las políticas, la política fiscal, la política monetaria y la política exterior y la política de rentas. Fue lo que vimos que, ¿en qué? En el mapa, cuando hablamos de la economía normativa, sabíamos que esas desequilibrios que se presentan, que nos lo describe la economía positiva, tienden a que el Estado tome carta en el asunto de esos equilibrios a través del ejercicio de acciones en el marco de, si se trata de ingresos y egresos del Estado, pues en el marco de la política fiscal, si se trata de manejo de las tasas de interés, del flujo de dinero, pues el Banco de la República, esta semana pasada hubo una noticia, el Banco de la República volvió a bajar un poquito las tasas de interés. Las tasas de interés las habían subido cuando se subió la inflación, porque para controlar la inflación, una de las
herramientas que utiliza el Banco de la República es subir las tasas de interés para desestimular el uso del crédito, que eso ayuda a presionar los precios hacia el alza. Pero como ya la inflación ha bajado, entonces también ya se ha ido flexibilizando las tasas de interés y esto es política monetaria. La política exterior, que tiene que ver con todo el manejo de exportaciones, importaciones, eh, intervenir si es necesario en el precio del dólar. El precio del dólar es un mercado libre. Precio diario que vemos en las noticias que hoy bajó, que subió el dólar, es por la oferta y la demanda. Si hay demasiada oferta, gente vendiendo dólares, entonces, y no hay tantos comprando, pues el precio se cae porque hay mayor oferta, hay una abundancia. La moneda se comportan como mercancías. Cuando hay abundancia de una mercancía de un buen servicio, los precios bajan, ¿sí? O cuando hay mucha demanda y no hay mucha oferta, pues los precios suben. Entonces, por eso el precio del dólar sube o baja, pero el gobierno puede intervenir cuando lo considere necesario. Y la política de rentas que tiene que ver con mejorar los ingresos de los colombianos, eh, en eso está el tema de, por ejemplo, el salario mínimo, que si bien no es una responsabilidad directa del Estado, sí interviene, porque la fijación del salario mínimo se hace entre eh, patronos y obreros, es decir, las centrales obreras que representan a todos los obreros, a todas las personas que devengan salario mínimo, y los gremios productivos que representan a quienes pagan el salario mínimo. Y el consenso entre ellos, esa concertación que se hace a final de año, es solo de ellos. ¿Cuándo interviene el Estado? Cuando ellos no se ponen de acuerdo, lo saca por decreto. Pero también hay otro tipo de políticas de renta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con subsidios. Recordemos que también en el diagrama había un caso que en la tarea pasada que había que el C, que era que una empresa agropecuaria recibió un subsidio del Estado, ¿sí? Porque seguramente el Estado consideraba que eh, fomentar la producción de esa empresa ayuda a la economía, entonces le ofrece subsidios para que estimular la producción. Pero hay muchísimos tipos de subsidios, ¿sí? Los subsidios son muy necesarios. Generar las rentas a las personas, por ejemplo, lo que se acaba de aprobar en la política, en la reforma pensional, de mejorar los ingresos de los adultos mayores. ¿Qué hace uno cuando le llega una plática adicional? La gasta. ¿Quién recibe ese gasto? Las empresas. Entonces hay crecimiento económico, porque las empresas producen más, porque tienen más demanda de bienes y servicios, ¿sí? Y hay, como les decía, muchos subsidios, subsidio a la vivienda, hay subsidio a los jóvenes, por ejemplo, a través de Jóvenes en Acción. Entonces, pues, el Estado también tiene otras responsabilidades, es que debe garantizar que haya suficiente provisión de bienes y servicios. Garantizar los bienes, la provisión de bienes y servicios evita que haya escasez, por ejemplo, y eso dispara la tasa de inflación y sabemos el daño que le hace a la economía, que los precios se suban. Además de garantizar con la provisión de bienes y servicios ese principio económico que vimos que el Estado siempre puede mejorar los mercados, que cuando hay suficiente comercio todos tenemos y ganamos bienestar, que un país que tiene mucha producción de bienes y servicios, un país que tiene buena calidad de vida y todo el Estado debe garantizar eso a través de diferentes formas. Por ejemplo, cuando hay escasez de un producto por temas ambientales, ¿sí? El fenómeno del niño disminuye la producción de muchos productos agrícolas y pecuarios, pero el fenómeno eh, de la niña también. Cuando hay mucho invierno, se baja la producción de muchos productos, pero cuando hay mucho verano, también se baja cuando el Estado tiene que tratar de que haya ese equilibrio. ¿Alguien llegó o no? Bueno. Roles, pues la economía sería un desorden. Entonces, por ejemplo, regula y saca todas las normas necesarias para los derechos de propiedad,
para la defensa de la competencia, porque si no hay una normatividad que controle las dominaciones que se pueden enfrentar en los mercados, la utilidad, perdón, ¿me están escuchando? Estoy sintiendo como si se cayera el internet. ¿Me escuchan? No, profe, se escucha Sí, profe. entrecortado. Un sí y un no. Creo que escuché un sí y un no. Profe, lo que pasa es que la señal está como intermitente. Está inestable. Sí, yo alcancé a sentir por ahí un timbre de alerta. Pero bueno, entendieron cómo el Estado, o escucharon, alcanzaron a escuchar cómo el Estado tiene que garantizar que ese papel que tiene en la economía de proveer bienes y servicios para mantener mucho equilibrio del mercado para que los precios no se suban, eh, mantener la provisión para la satisfacción de las personas. Que también hablamos de la regulación. Las regulaciones son importantes. Eh, Hubo un caso famoso y muy mediático hace unos años sobre la cartelización. ¿Qué es la cartelización? Que cuando existe, hay varios tipos de mercado. El mercado de monopolio, cuando hay un solo productor, un solo oferente y muchísimos demandantes. Y entonces ese posición dominante que yo solo digo que produzco, me lleva a que pongo el precio. Sea justo o injusto, lo pongo. Y entonces eso lo debe controlar el Estado. Pero existe otro tipo de mercado que llaman los oligopolios, que son unos pocos oferentes y muchos demandantes, muchos consumidores. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el que se cartelizaron los pañales, los cuadernos también, que son dos tipos de empresas diferentes, de sectores diferentes, para subir los precios artificialmente, porque no obedecía que tenían más costo ni nada, sino que dijeron, es que si somos tres, en lugar de competir nosotros todos subimos los precios, ¿sí? La gente tiene que pagar y todos vamos a ganar. Y eso lo controla el Estado para que haya una libre competencia pronto también con los más pequeños y para que no afecten al consumidor, porque subir los precios sube el IPC, la tasa de inflación. Pero hay otras regulaciones también muy importantes, las laborales, para que no se cometan excesos de una parte o de otra en esas relaciones de obrero-patronales. Las regulaciones por sectores. Hay sectores que demandan mayor control o mayor fomento que otros. Las regulaciones medioambientales son tan importantes que que tienen incluso una política que la universidad está muy comprometida con una política que son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde prima mucho que las economías de los países sean sostenibles, pero también sean sustentables en el cuidado del medio ambiente. El papel de redistribuidor, esa palabrita que ven ahí, tax, en inglés significa impuestos. Entonces, hay que redistribuir los impuestos porque hay unos que pagan más y otros que pagan menos. Entonces, como que la plata entra todo a un fondo común, pero con lo que pagan los que pagan más impuestos, porque obviamente tienen muchas más utilidades, muchas más ganancias, a la hora del gasto, de ese recaudo de impuestos a la hora del gasto, se les devuelve algo a otras poblaciones. Por eso existen los subsidios también, porque de ahí es que se hace la redistribución de la riqueza. Muchos critican a veces los subsidios, que los subsidios, alguien me decía, "Es que eso es para perezosos, yo estoy en contra de los subsidios", y yo le decía a un estudiante alguna vez en una universidad presencial, hágame un favor, sé que dice que está en contra de los subsidios porque le vendieron la idea en las redes, en alguna campaña política, que nos íbamos a volver como Venezuela lleno de subsidios. Entonces yo le dije, entonces decía, no, es que mira, ahí dicen que esos subsidios son malos, que nos vamos a volver como Venezuela. Yo le dije, primero, todos los países del mundo, incluso los más capitalistas, tienen muchísimos subsidios, porque es una función importante en la economía de la política de rentas, que la gente tenga dinero disponible para consumir y motivar a las empresas y a su crecimiento económico, que es el fin más importante de una economía, que haya crecimiento económico. ¿Sí? Le dije, pero usted ya que está en contra,
hágame un favor, tráigame mañana los recibos del gas, de la luz y del agua de su casa. ¿Para qué? Tráigamelos. Al otro día me los llevo. Le dije, mire, a usted le están dando este subsidio, este subsidio. ¿Usted está dispuesto a enviarle una carta a esas tres empresas diciendo que renuncie a esos subsidios? Ah, no, profe, ¿cómo lo va a hacer? No, ve que es plática que yo me ahorro y plática que puedo dedicar a otras cosas. Eso, ¿entendió para qué son los subsidios? Usted se vuelve perezoso porque le están rebajando el agua, la luz, el teléfono. Usted se vuelve perezoso si el gobierno le dice, le voy a pagar la universidad a través de la gratuidad. Usted se vuelve perezoso si le dicen, mire, para que compre su vivienda le voy a dar 30, 40 millones de pesos. No. Entonces a veces nos venden ideas por ahí en medio de esas peleas políticas que no corresponden a la realidad. Y eso es una de las funciones de redistribución que tienen los estados de la riqueza, en cuanto a la riqueza. En ese papel que tiene, pues desde un principio yo le dije que el Estado tiene mucha responsabilidad en mantener una economía estable, ¿sí? Y para eso tiene que actuar frente a situaciones coyunturales, situaciones que se presentan de un momento a otro por X o Y causa. Nosotros no estábamos y ningún país estaba preparado para que asumir como el manejo de las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania hace 2 años. Y eso desestabilizó económicamente a muchísimos países del mundo. A Colombia nos afectó muchísimo. Esta inflación que presentamos hace 2 años del 13% se debió precisamente a porque nos subieron los costos de los insumos agropecuarios, fertilizantes, porque importábamos de Ucrania la materia prima para fertilizantes. Y al Ucrania entrar en una economía de guerra, pues no exportó más ese insumo. Y al escasearse ese insumo para los fertilizantes se subieron de precio. Y entonces los productos agrícolas subieron de precio. Y eso afectó, obviamente, la inflación. Y lo mismo pasó con algunos productos que Ucrania es otro gran productor y exportador, que son los granos, materia prima para los alimentos concentrados. Y entonces, si se subieron los concentrados, pues se suben los huevos, se sube el pollo, se sube la carne, se sube el pescado de criadero, todo. Y esas son cosas coyunturales. El Estado, entonces, ante una coyuntura, tiene que actuar a través de las políticas. Por ejemplo, una de las políticas de comercio exterior en ese momento fue que a los otros proveedores de insumos para fertilizantes se les eliminaron los aranceles, que son los impuestos que se cobra a las importaciones de productos, y así bajarle un precio. Otra medida fue que aprovechando el nuevo gobierno, restablecer las relaciones con Venezuela y poner otra vez a funcionar la planta de monómeros en Barranquilla que produce fertilizantes para la agricultura. Y a partir de ahí, pues otra vez se pudo volver a bajar de precio, porque hubo unas como características especiales en esa jugada política, digámoslo así, de, de facilitarle al gobierno de Venezuela volver a producir la planta de monómeros que estaba en manos de la oposición venezolana y entregársela nuevamente al gobierno de Maduro y lograr una negociación que le garantizara cierto cupo de producción para el país y a ciertos precios favorables. Y eso también abarató los costos y los precios volvieron a bajar. Y son políticas que tienen que enfrentar los estados ante situaciones que se presenten. En pandemias también vimos muchísimas políticas por la coyuntura que se presentó en la economía a raíz de la pandemia. También es importante en el papel del Estado, ¿sí? eh, enfocarse en el crecimiento a largo plazo. Crecimiento económico, como les decía, es el factor más importante al cual debe apostar el país todas sus políticas. Que cada día se produzca más bienes y servicios, porque cada día hay más población que consume bienes y servicios, pero hay que garantizarle las condiciones a esa población para que los pueda adquirir. Y eso es lo que permite el crecimiento económico. El crecimiento económico también permite que se absorba toda la mano de obra que
que año a año va saliendo al mercado laboral. Todos los estudiantes de bachillerato y universidades que salen al mercado laboral encuentran puestos de trabajo y solo se logra con crecimiento económico, que las empresas cada día demanden más mano de obra, que es uno de los factores de producción que aprendimos en la pasada unidad. ¿Sí? Y para eso ya hay unas políticas estructurales. Y en esas políticas estructurales, sí, tiene que ver mucho de los cambios que genera el Estado. Parte de las reformas que este Estado ha venido proponiendo tiene que ver, y lo vimos cuando nos hablaron en el video, de esos cambios por ejemplo, en el régimen pensional, en el régimen de salud, en el régimen de educación. Todos esos cambios tienen que apostarle, ¿sí?, hacia generar unos cambios en la estructura económica y social del país, ¿sí? Es muy importante que las políticas estén enfocadas hacia los sectores de la economía o hacia los territorios. Tal vez una de las cosas más claves que genera un Estado para que haya crecimiento económico es la inversión en capital humano. Mucha gente no comprende que la gratuidad, no sé si ustedes tres tienen gratuidad, pero la gratuidad, ¿sí?, es inversión en capital humano. Es que el Estado de su presupuesto nacional en cumplimiento de esa función de redistribución de la riqueza y aplicando una política de rentas, invierte en cualificar, en mejorar la educación, en facilitarle a mucha población el acceso a la educación superior, porque muchos estudiantes no tienen, digamos, el dinero para una carrera profesional, ¿sí? Y el Estado les paga. Eso es inversión en capital humano. Y cuando uno invierte en capital humano, tener una fuerza de trabajo, una fuerza laboral, cada vez con mayores conocimientos, con mayores competencias laborales, pues se tiene que dar como resultado ese objetivo de crecimiento económico. También importante todo lo que se invierta en investigación, desarrollo e innovación. También importante la inversión en infraestructuras. País que produce pero no tiene cómo sacar sus productos al exterior, cómo sacarlos de los sitios de producción. Este gobierno, por ejemplo, le da mucha importancia a las vías terciarias, y para eso pues ha establecido todo un programa de gobierno que facilita el desarrollo de las vías terciarias. Incluso creo que habla a partir de que se arreglen las vías terciarias a través de las comunidades campesinas, las juntas de acción comunal, porque entiende, una de las mayores quejas de los campesinos es que no hay vías para sacar sus productos, que, que no hay como la infraestructura que les permite a ellos, porque se les pierden sus cultivos cuando no los pueden sacar sus productos. Todas esas son reformas básicas a las cuales debe enfrentar un gobierno para que haya un crecimiento a largo plazo. ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro, profe. Bueno, ahora, ¿qué es crecimiento económico? Porque ya vemos que el Estado cumple unas funciones y que todas esas funciones de regulador, de proveedor, de redistribuidor, de tener unas políticas económicas para mantener la estabilidad económica, de que hace también unas políticas estructurales con inversiones, que para eso se recurre a reformas, ¿sí? Todo eso va a crecimiento económico, como le dije en un principio, pero ese crecimiento económico tiene que estar ligado también a que sea amigable con el medio ambiente, y por eso le hablaba de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué es crecimiento económico? Pues que la producción de un país cada día, año a año, porque se mide básicamente año a año, aunque se puede medir cada trimestre, y de hecho las autoridades económicas con frecuencia nos dicen: el primer trimestre del año la economía creció tanto, el segundo creció tanto, lo que llevamos acumulado de los 2 trimestres, los 3 trimestres hemos crecido tanto. Entonces es medir la cantidad. Por eso cuando hablamos de PIB lo entendemos como el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto?
pues el valor de la producción de un país en todos sus sectores, el sector primario, agrícola y pecuario, el sector secundario, que es todo el sector manufacturero, industrial, el sector terciario, que tiene que ver con el comercio y servicios, y un cuarto sector que ha aparecido últimamente. La verdad, cuando yo estudié economía hace más de 40 años, solo existían tres sectores, primario, secundario y terciario. El de agricultura, pecuaria, extracción minera, el primario, generaba los insumos para el sector secundario, que era la manufactura, la transformación, la industria, y el sector terciario que se encargaba de la distribución, que era el comercio y los servicios. Hoy en día, pues, de 40 años acá el mundo ha cambiado totalmente. ¿A través de qué? Del desarrollo tecnológico. Y por eso se considera que ya hay un cuarto sector productivo, que es el desarrollo de las tecnologías, el sector tecnológico. Entonces, cuando en un país se suma lo que produce cada uno de esos cuatro sectores, el resultado de esa suma es el Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber si estoy creciendo o no? A través del Producto Interno Bruto. ¿Cómo me pueden ustedes decir saber si estoy teniendo un crecimiento económico y no sabiendo que es muy importante ese crecimiento, pero debo medirlo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo sabemos que el año pasado crecimos como el 1,2, creo? O este año vamos a crecer el 1,2, el año pasado creo que crecimos por debajo del 1%. ¿Cómo sabemos eso? ¿No lo saben? Comparándolo con el PIB anterior. Correcto. Sí. Bueno, ¿alguno de ustedes tienen hijos? ¿O no? ¿Tienen hijos? Yo sí, ¿No? tengo Bueno, dos, tiene dos. ¿De qué edades? de 24 y 26. Bueno, sí, ya están grandes, pero cuando ellos estaban por ahí en sus primeros meses de vida, recuerda que tenía que hacerle unos controles, ¿cierto? ¿Cuál controles le hacía? Sí, los llevamos al CIPI para el tema del control de crecimiento, de peso. Crecimiento. Importante lo que dijo. Hay que controlar el crecimiento. ¿Para qué yo controlo el crecimiento? Que es normalmente peso y talla. O sea, Ajá, que, que cada día para está más. comparar con la escala del desarrollo y saber que va evolucionando adecuadamente. Exacto. Y esto pasa con la economía. Recuerda que Pésames le decían, bien, subió tantos gramos y tantos centímetros más grande, va bien, y le hacían una gráfica parecida a la que estamos viendo ahí, ¿sí? Que cada vez tiene que ser creciente, ¿sí? Un poquito más alto, mes a mes, un poquito más alto. Y que si de pronto decían, no, bajó de peso, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? Alarma, algo está pasando. Algo está pasando en la economía cuando no crecemos, cuando no aumentamos el valor de la producción, como pasaba con los chicos, ¿sí? Si se enfermaba, ¿qué pasaba? Se bajaba de peso, no crecía. Entonces tenía el médico que decir, hay que hacer algo, porque hay que restablecerle la buena salud para que siempre esté creciente. Y eso es lo que hacen los gobiernos en la economía. Tiene que medir, y se mide a partir de qué? Del Producto Interno Bruto de un año con respecto al otro. Entonces, yo, ¿cuánto crecí? Mejor, ¿cuánto produje en el 2023? Tanto. ¿Cuánto produje en el 2024? ¿Crecimos o no crecimos? Y esa es la gran preocupación de este y de todos los países, que debe haber crecimiento, porque si no hay crecimiento se afecta el empleo, si no hay crecimiento se afecta el ingreso de las personas, ¿sí? El bienestar general, tiene que haber crecimiento y eso tiene que apostarle el gobierno. Y por eso es importante, ¿qué es el crecimiento económico? ¿Sí? ¿Cómo lo medimos? Que es a través del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Que es la suma de la producción de todos los sectores de la economía para poder seguimiento histórico a ese crecimiento. Realmente cómo ha sido, y el lunes lo van a ver
cuando veamos unas gráficas de cómo ha sido ese crecimiento económico a través de los últimos años. De pronto podemos hoy mirar un poquito de esa gráfica. Voy a dejar de compartir y voy a buscar la gráfica para que vean cómo ha crecido el país a través de los últimos años. Ya la tengo aquí. ¿Ven la gráfica? Sí, señor. Sí. Y ahí podemos ver, este es el crecimiento que ha tenido. Es decir, el año 2006 con respecto al año 2005 subió un 6%. Muy bueno. Crecimiento por encima del 4 es bueno. Ahí va bien. ¿Qué significa un crecimiento por encima del 4 o de unos estándares internacionales? Que hay confianza internacional en el país. Que si necesitamos dinero para adelantar obras prestado, la banca internacional dice, oh, un banco le presta a un pobre o le presta a un rico. A un rico, ¿cierto? A A uno que alguien tenga que, que responder. a uno que tenga con qué responder, que le vea la suficiencia económica. Entonces, cuando uno ve que crece, que la empresa crece, el banco le dice, uy, viene creciendo muy bien, ¿qué plata necesita? Y eso lo visitan y tratan de venderle su producto porque obviamente el banco gana con eso y tiene esa garantía y esa confianza en que le van a responder porque lo ve pujante, porque ve que esa empresa crece. Y así pasa con un país. El concierto internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la banca multilateral llega y dice, uy, el país va creciendo muy bien, tiene muy buenas riquezas, lo que necesite, le doy buenos intereses para que haga más obras, para que crezca más, para que mejore, porque esa es la intención de la entidad financiera cuando le prestan a una empresa, es para que siga mejorando y siga creciendo y me siga trayendo la plática que va produciendo aquí algo. Y eso mismo pasa con los países. Entonces, crecimientos buenos abren muchas puertas en la economía. Lo mismo para la inversión. Entonces, los grandes inversores dicen, no, este es un país que va muy creciendo muy bien, vamos a meternos en ese mercado, vamos a invertir en ese país y genera mucha confianza en los inversionistas internacionales. Y empresa que viene se instala aquí con inversiones, esa empresa que ayuda al crecimiento económico, porque va a generar empleo, va a consumir materias primas, bien, insumos, de todo. Entonces, los crecimientos por eso es tan bueno que el país tenga un crecimiento sostenido. Pero tenemos que demostrarlo. Y vemos cómo incluso en el 2007 subió todavía un poco, mucho más. En el 2011 subió muchísimo, pero ese 2011, esa cifra es una cifra que se da sobre los años anteriores. ¿Qué pasó en el 2009? Que apenas tuvimos un crecimiento muy pequeño. Miren esta caída del 4,61 al 0,75 entre el 2008 al 2009. Porque hubo una gran crisis mundial. Recordemos que nuestra economía está globalizada desde hace muchos años, alrededor de los años 90. Hubo una gran crisis mundial, especialmente en Europa. ¿Sí? Y lo que pasa por allá en el fin del mundo, en cualquier país lejano, afecta a toda la economía, porque estamos globalizados. Hubo una crisis fiscal en un país que hace parte de la Unión Europea, en Grecia, porque Grecia, por mal manejo de su política fiscal, estaba generando un déficit fiscal gigantesco, es decir, se estaba quebrando el Estado porque era muchísimo, pero muchísimo más lo que gastaba que lo que le ingresaba y venía presentando como unos estados mentirosos. Entonces la Comunidad Europea, de la cual hace parte, pues no estaba preocupada, pero cuando estalló la bomba, se dieron cuenta y no pudo ser más sostenido, entonces se viene la gran crisis de Europa. Tuvieron que incluso los países de la Unión Europea darle la mano, donándole muchísimo dinero para poder volver a estabilizar, porque cuando un país entra en crisis fiscal, ¿sí? Toda la economía entra en crisis.
Imagínese usted en un pueblo donde hay una empresa que genera muchísimo empleo, que gasta mucha plata en toda la comunidad y esa empresa se empieza a acabar. Toda la comunidad sufre. Y eso mismo pasa con el Estado. Si el Estado empieza a tener una mala situación fiscal, todo el país sufre. Y entonces lo recuperó, pero eso hizo que entrara también una crisis en todos los países de Europa. Una de las razones por las cuales pues, decrecimos tanto, se vino esa caída tan brusca, es porque dejaron de importar productos que le vendíamos. Y entonces dejamos de producir aquí porque ya no nos compraban, no tenían plata los países suficiente para comprarnos lo que nos compraban. Otra razón es que las remesas, que es el dinero que envían los colombianos que están en el exterior hacia Colombia y que se nos convierte a nosotros aquí en plata disponible para gastar, ¿sí? Empezaron a perder los empleos los colombianos en España, en Italia, en Francia, en Alemania, y no podían mandar plata. Entonces no llega esa plata y no se convertía en plata de consumo. Y obviamente entonces nuestras empresas dejaron de vender y por eso se cayó la economía. Ese 3,75 pues es sobre la base del año anterior. Y es entendible que después de una crisis en donde se caiga el Producto Interno Bruto mucho, tan pronto se supera la crisis porque son coyunturales normalmente, tan pronto se supera, los crecimientos son altos, lo vimos en pandemia. En pandemia caímos como un 10%. Fue la caída eso se llama una recesión económica, 10% en el año 2020 cuando lo comparado con el año 2019 porque el año 2020 desde marzo cerraron muchísima parte de la economía y no se produjo y no se consumió. Y eso generó también que se elevara el nivel de desempleo como del 12% hasta el 21%. Pero en el año 21 ya empezó a haber algo de normalización y entonces se dio un crecimiento grande con respecto obviamente a esa poca producción que había tenido el año 2020. Y en el año 2022 todavía se ve más grande con respecto al año anterior. Y después vuelve y cae, que es lo que se ve en la gráfica, que después de esta crisis europea que afectó a todo el mundo, hubo un crecimiento muy grande, pero después volvió y cayó y empieza a tener unos niveles que para Colombia era más o menos normales, entre el 3, el 4 y el 5, para el 5%, que es lo que tuvo hasta el 2018. Para el 2019 veníamos con esos promedios por encima del 3. El 2020 fue la caída, no del 10%, fue el 6,8% la caída con respecto al 2019. Y volvimos, como le digo, producto de la recuperación ya parcial de la economía al 10,6, ya después del 7,5. El año pasado, tu- todavía con ese guayado económico que había en la pandemia, solo crecimos el 0,6. Este año, a principios de año, el pronóstico era en el 1,5. Sin embargo, la economía no ha reaccionado como se esperaba y los pronósticos del Banco de la República, el Fondo Monetario, de entidades como Desarrollo, que hacen investigación económica, estiman que va a ser, y del mismo Ministerio y Planeación Nacional, hablan que va a estar alrededor del 1,2%. Pero que para el año entrante se estima que sí vamos a llegar otra vez alrededor del 3%. Entonces, fíjese que el tema del crecimiento económico, a partir de medirlo con, con un indicador que se conoce como Producto Interno Bruto, es uno de los angustias, por decirlo así, que tiene el Estado en su manejo económico. Por eso es la tarea, mirar cómo ha sido ese comportamiento en mi departamento, en mi ciudad, por sectores, cómo ha sido ese comportamiento de producción del Producto Interno Bruto, cuáles son los sectores que más han aportado al crecimiento o que han decrecido, porque en una economía puede que unos crezcan y otros decrezcan. Al sumarlos puede haber crecimiento, pero puede ser que esos que crecieron absorbieron el decrecimiento que tuvieron otros sectores. Por ejemplo, este año el crecimiento
¿cierto? Hay, pues las noticias nos venden que vamos mal porque hay ciertos sectores que se han caído, pero no nos venden que hay ciertos sectores que han sido muy positivos. Por ejemplo, el sector de la agricultura y pecuario han crecido casi un 10% este año, lo que llevamos del año, el primer trimestre. No han medido el segundo trimestre, a junio, pero el primer trimestre crecieron casi el 10%. La industria de la manufactura cayó y lo que nos venden es que cayó. El país va mal porque el Producto Interno Bruto está cayendo, pero es un, una parte, está cayendo una parte, que es la de la manufactura, la industria, pero otra parte está creciendo y seguramente al sumar la una con la otra es que podemos ver que estamos alrededor en este momento del 1%. Bueno, dudas del concepto frente a la tarea que tienen que desarrollar. No, señor. Bueno, el otro tema es el IPC. ¿Qué es el IPC? ¿Qué saben ustedes del IPC? ¿No? El IPC es el nombre de un indicador, índice de precios al consumidor. ¿Por qué es tan importante? Hace un rato lo decía. Controlar los precios. Primero, observarlos, hacerle seguimiento, es muy importante. Por eso, y para observarlo y hacerle seguimiento, igual que lo hacíamos cuando hablamos del tema de los niños, se mide para saber cómo va. Y entonces los precios hay que medirlos para saber si no están subiendo mucho. Entonces, por eso es el índice de precio al consumidor. Pero, ¿cuáles bienes y servicios es que medimos cómo han evolucionado, cómo se han comportado? ¿Todos los de la economía o una parte de bienes y servicios? Profe, yo creo que todos los de la economía se basan en el incremento del IPC anual para fijar sus incrementos o la gran mayoría. Para estudiar cómo se están comportando todos, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿a ti te afecta que sube o bajan el precio de los carros, los automóviles, de los camiones? A mí directamente no, al menos No, que va a comprar uno. no, no le afecta su presupuesto. Ah, es que Ujú. los carros subieron un 15%. Uy, ahora va a poder comprar menos leche, menos carne. No. ¿Sí? Entonces, será una parte. ¿Qué me afecta a mí mi presupuesto? ¿Cuáles bienes y servicios? Los servicios públicos, por ejemplo, Sí, educación, sí, alimentos, sí, vestido, recreación, sí. En lo que uno gasta lo, normalmente todos los lo que hace meses su parte de las sueldo. necesidades básicas, sí. Ajá. ¿Sí? Entonces son una parte, no todos. ¿Cómo le Ujú. llamamos a ese grupo de bienes y servicios que normalmente consumimos y que son los que nos preocupan que no se aumenten los precios? ¿Cómo le llamamos? Los productos de la La canasta canasta familiar. familiar. La canasta familiar. ¿Sí? Entonces el IPC mide el comportamiento de los precios solamente de los bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar, que son alrededor de 700 bienes y servicios. ¿Sí? ¿De dónde sale la metodología? Pues el DANE tiene una metodología desde hace muchísimos años y en todos los países pues habrá las entidades que hacen eso, ¿sí? En que determinan mediante encuestas en qué se gasta uno la plata de su sueldo mensual, de su ingreso mensual, en qué se la gasta. Y esas encuestas las hacen a los diferentes estratos socioeconómicos, porque no todos tenemos los mismos hábitos de compra, ¿cierto? ¿En qué se la gasta? Y a partir de esas encuestas determinaron que lo que habitualmente nosotros gastamos, ¿sí? ¿En qué bienes y servicios? Elaboraron un listado y lo agruparon. Alimentos, en educación, en salud, en miscelánea, en vivienda, en transporte y agruparon.
¿sí? Y hacen una medición periódica, dependiendo del tipo de bien y servicio, para mirar cómo se está comportando, porque no todos tienen comportamientos similares para medirlo. No tiene sentido que yo todas las semanas vaya a los colegios a ver si subió o bajó la pensión, porque sabemos que eso sube cada año, ¿cierto? Es más, la miden 2 veces, porque tenemos 2 calendarios académicos, ¿sí? No tiene sentido de medir de pronto los arriendos porque eso sube cada año, ¿sí? Pero sí tiene sentido que midamos cada semana la leche, la carne, el arroz, la papa, porque eso sí varían de semana a semana por muchos factores climatológicos, de picos de cosecha. De mi abuelita. Aló, ¿ya me escucha? Sí, ya, pero no le escuchamos lo que Se acabo de cayó. decir. Sí, se cayó el internet. Entonces, a cada bien o servicio, de acuerdo con las encuestas, saben cuándo medirlo. ¿Cada cuánto? ¿En dónde? Porque no es lo mismo la variación que sufre, hablando, por ejemplo, de Bogotá, ¿sí? No es lo mismo la variación que sufre la papa en el sur que en el norte, ¿sí? Entonces, para cada estrato han determinado cuándo hay que ir a medir, para cada producto, a dónde y cada cuánto hay que medirlo. Y todo eso durante el mes presenta siempre ustedes ven al director del DANE a principios de cada mes diciendo, el IPC para este mes se comportó de tal manera, subió, bajó. En lo que llevamos corrido del año de estos 4, 5, 6 meses, este ha sido el comportamiento. En el año, los últimos 12 meses, de junio a junio, este fue el comportamiento. Y mide el IPC. El IPC es un indicador absoluto, ¿sí? Va a decir 11,8, 3,2, ¿sí? Va a ser un indicador. Y se mide sencillamente tomando el valor total de la variación de la canasta familiar de este mes con respecto al mes pasado, de estos 6 meses con respecto a los 6 meses del año pasado, de este año con respecto al año pasado, ¿sí? Y podemos tener cómo han sido el crecimiento del IPC. Pero como indicador absoluto no me dice nada, 3,5. ¿Qué? ¿Sí? Una manera de entender por qué un indicador absoluto no nos da luces para análisis es cuando, por ejemplo, con los indicadores de salud, yo siempre utilizo, pues cuando a uno le dicen, eh, este año la mortalidad infantil, o sea, los niños que nacieron muertos, es del 0,8. ¿Qué significará 0,8? ¿0,8 de qué? Entonces hay que llevarlo a términos porcentuales para entenderlo. Entonces, cuando me dicen del 0,8 por cada 1.000 nacidos vivos, entonces yo digo, ya sé, es muy poquito, pero si me dicen a mí del 30 por 1.000 nacidos vivos, no, ya ha crecido mucho. Y si me dicen, y si crece más, sí, tengo que llevarlo por 1.000. Y así. Entonces, cuando me dicen a mí 13,2 el IPC, ¿sí? No me dice nada, pero cuando me dicen 13,2%, digo, ahora sí lo entiendo. Quiere decir que lo que antes compraba con 100 pesos, ahora me cuesta 113,2. Me cuesta más, ¿sí? Si me dicen 5,8%, entonces el IPC de 5,8, cuando yo lo llevo a porcentaje, me dicen 5,8%. Lo que antes compraba yo con 100 pesos, ahora me vale 105 pesos con 80 centavos. Entonces, como me vale más de mi presupuesto, entonces me toca dejar de comprar cosas. Y dejar de comprar cosas afecta a las empresas. Y afectan las empresas, afecta el crecimiento económico, porque no venden y necesitan vender para crecer. Afecta la tasa de empleo,
o desempleo. ¿Por qué? Porque si las empresas dejan de crecer, no generan empleo. Además, si es tan fuerte la inflación y se baja muchísimo la tasa de inflación, se baja muchísimo la producción, antes despiden empleados, es decir, me aumenta la tasa de desempleo. Y eso es malísimo para la economía. Entonces, por eso es tan importante medir el IPC, que es el comportamiento, pero llevar esos valores absolutos del IPC a porcentaje para convertirlo en lo que conocemos normalmente como tasa de inflación, ¿sí? Y ustedes van a medir el comportamiento del IPC, ¿sí? Sabiendo que esos valores que aparecen ahí por ciudades, por conjunto de la canasta familiar, porque la tabla también trae los alimentos, el transporte, todo, es el IPC. Y esos valores, para hallar la tasa de inflación, hay que llevarlos, este valor, a términos porcentuales. Alison, me iba a comentar algo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, le iba a comentar que en la empresa en donde yo trabajo, por lo menos nos basamos en el tema del IPC para el tema de aumento de tarifas en educación. Prestamos servicios educativos, entonces para poder fijar por lo menos costos de pensiones y matrículas, la Secretaría nos avala solo lo que el IPC ha aumentado inmediatamente el año anterior y Sí. también pues las tarifas que enviamos a Ecopetrol. Y este mismo nos permite también fijar el aumento salarial para los colaboradores que prestan el servicio en estos servicios, ¿verdad? Que prestamos para los diferentes proveedores. Claro, sí. Y esa es la importancia porque hay que mantener actualizado el poder adquisitivo, ¿sí? Si uno no actualiza el poder adquisitivo, ¿qué es el poder adquisitivo? Mis ingresos, la capacidad que yo tengo de adquirir las cosas. Porque si los precios suben y a mí no me actualizan mi poder adquisitivo mejorándome mis ingresos, entonces la industria se cae. Yo compro menos, ¿sí? Y la empresa se afecta. Y me afecto yo porque compro menos y tengo menos bienestar. Por eso es tan importante que en el tema de la política de rentas, la fijación del salario mínimo, ¿sí? Hasta que no se conozca cuál va a ser la tasa de inflación o el IPC, ¿sí? No hay una base para empezar a negociar. Si yo no conozco cuánto pido como centrales obreras para volver a recobrar mi capacidad, porque la he ido perdiendo con el paso del tiempo, con el incremento de los precios. Si yo no conozco cuál es la base, yo no puedo entrar a negociar, porque qué tal que yo diga, deme en el 10 y el IPC está en el 15, pues voy a perder. Solo voy a recobrar 10 de un 15% que perdí por la variación en los precios. Entonces siempre es muy importante monitorear para que, así como a nivel nacional se negocia ese incremento en el salario mínimo, ustedes en la empresa también lo incrementan o lo utilizan con ese indicador, que es un referente para las empresas. Lo que se hace al final del año es que todos los gremios, empresas como la tuya y todas las empresas representadas en los gremios, ¿sí? Sencillamente entran a negociar las convenciones laborales de los que tienen sindicato, entran a negociar a partir de ese IPC, porque es actualizar. Ahora, una cosa es el porcentaje de crecimiento del salario mínimo y otra cosa es el porcentaje de la inflación, de la tasa de inflación. Porque la tasa de inflación se me dice cuánto variaron los precios, cuánto yo perdí de mi poder adquisitivo porque variaron los precios durante este año. Pero es la referencia. Es muy normal que sea por decreto del gobierno porque no hubo acuerdo, o sea porque hubo acuerdo, se negocia un poquito por encima de la tasa de inflación. Por ejemplo, cuando la inflación estuvo en el 13% hace 2 años, ¿sí? El salario mínimo subió el 16%. Los empresarios, aunque pedían como el 25%, las centrales obreras llegaron a un acuerdo del 16% porque los empresarios consideraban que además de recuperar ese 13%, iban a dar un 3% adicional para tratar de mejorar la economía. Porque finalmente cuando la economía y las personas mejoran sus ingresos, también le mejoran las ventas, a ellos, la producción. Si yo quiero vender y producir más, porque yo gano en la medida en que aumento mis producciones por unidad. Sabe que las utilidades por unidad vendida
10 unidades que vendiendo 100 unidades. Entre más unidades venda, más ganancias tengo. Comprar más. Porque si compra más, yo vendo más y gano más. ¿Sí? Y ahí se desprende todo esa negociación que se da a final del año, en que no, como cualquier negociación, yo no sé si ustedes han visto un programa que es El Precio de la Historia, que es de Discovery, que es una casa de empeños famosa en Las Vegas, en donde la gente llega a vender cosas, ¿sí? Y algo que puede vender es que $1.000, la gente dice, deme 5.000, el otro dice, no, le doy $300. Bueno, estoy dispuesto entonces a venderlo en 3.500. No, yo le subo a $500 hasta que llegan a un precio. O sea, son todas las negociaciones. Por eso las centrales obreras llegan pidiendo altísimo, las gremios ofrecen bajísimo, ¿sí? Y a veces se paran en la inflación y de ahí no subimos más, hasta que de pronto ya negocian 1, 2 o hasta 3 puntos si es necesario por encima de la tasa de la inflación, el salario mínimo. Y eso también influye en la economía porque se vuelven referentes. Una cosa es que le aumenten a uno el IPC como nos lo aumentan a los empleados públicos, pues porque en la universidad nos aumenta con el IPC, con el porcentaje del IPC, no con el porcentaje de inflación. Cuando subió el 16%, nosotros nos aumentaron apenas el 13%, el IPC, para recuperar eso. Pero en otras empresas y a los que ganan salario mínimo sí lo aumentaron el 16%. Para ciertos impuestos, tarifas, aumentan con el IPC, otros aumentan con la tasa de inflación, que es más alta. Pero la mayoría de las actualizaciones de cobros de tipo público están sujetas no a la tasa de inflación, sino al IPC, a lo que crece el IPC. Por eso le entiendo la observación que nos hacía Alison sobre que el IPC es el punto de referencia para cobrar por servicios, pero también para el manejo de sus relaciones laborales. Entendido tema, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, análisis de estadísticas y de comportamientos históricos, entendido tema de IPC y su análisis de comportamientos históricos y la importancia de esos indicadores en una economía de un país. Alguien me decía, pero es que para evitar que los precios suban muy fácil, el gobierno puede decretar que no suban. Mm, Eso los gobiernos no pueden intervenir en los mercados, a menos en materia de congelar precios. Algunas excepciones, por ejemplo, podría congelar, como se ha presentado en ocasiones, el precio de la gasolina. ¿Sí? Sin que afecte eso a la red de distribuidores privados y a la red de productores privados. ¿Sí? Por ejemplo, congelar de pronto el costo de la educación pública. ¿Sí? Cosas que tengan que ver con los bienes públicos se puede congelar. Por ejemplo, después de pandemia congeló casi por 3 años el cobro de los peajes. ¿Sí? Pero eso tuvo parte de una negociación, que los peajes, algunos son del Estado porque los cubren vía, otros son de particulares porque son de concesiones. Y cuando son de concesiones, hay un contrato en que la concesión construye la carretera, pero cobro peaje durante 20, 30 años para garantizar mi recuperación de la inversión que hice en esa carretera. Y yo no puedo hacer como Estado, decirle, listo, cobre, y después decirle, ya no cobre, porque eso es una mala señal a los inversionistas, pues dicen, no, porque después nos cambian la red del juego y perdimos plata porque usted nos dijo que sí cobraba, después que no podíamos cobrar más. Entonces, la congelación que hubo se reflejó en que el acuerdo dijo, para recuperar la economía, congelamos 2 años, 3 años, pero después tenemos que aumentar lo que dejamos de cobrar. Por eso el alza de los peajes eh, es como cuando uno deja de pagar, pero si la acumula y después tiene que pagar todo lo que dejó de pagar varios meses. Entonces, después nos cobraron en los peajes lo que se dejó de pagar en 2, 3 años que duró la congelación de los peajes. Pero el resto de bienes y servicios está sujeto al mercado, a oferta y demanda. Los precios se dan como cualquier bien que nosotros conocemos. Si hay cosecha de aguacates, el precio se cae. Pero si hay escasez de aguacates, el precio sube.
o por efecto de la demanda. Ahí estaba hablando de la oferta. Hay una muy buena cosecha, los productores tienen muchos aguacates en el mercado, ¿sí? Entonces los precios se caen, pero cuando las cosechas son bajitas, los precios suben, porque no hay oferta. Un ejemplo de cuando suben los precios por la demanda es porque hay sobredemanda. Y lo vivimos cuando, en temporadas. Cuando uno va a la costa, los precios en temporada, que hay mucha más demanda que la oferta, ¿los precios son bajitos o son altos? En temporada alta, profe, son altísimos. Son altísimos porque hay demasiada gente demandando ciertos servicios y se sobredemanda ese bien o servicio. Pero en temporada, lo que conocemos temporada baja es porque hay una oferta más alta que la demanda y los precios bajan. ¿Sí? Entonces, el mercado es el que fija los precios. El gobierno no puede determinar la congelación de precios. Puede regular para que no hayan especulaciones. Eso sí lo puede haber. Que lo que pasa a veces con los abusos que se dan, por ejemplo, los casos famosos de la mojarra de 1.200.000 pesos. Eso sí, porque hay una especulación. Acordemos que el gobierno, los estados pueden regular los mercados. Fue una de las funciones que vimos, la regulación. Bueno, inquietudes, dudas. Alison todavía tiene la mano arriba, pero no sé si tiene más inquietudes. No, profe, no, era la anterior. Por mí todo claro. ¿Registraron la asistencia? Yo sí, sí, señor. No, aún Perfecto. no. No, no. Yo tengo una manera de ver aquí porque inmediatamente a mí se me registra la asistencia. A mí me aparece ya como asistencia registrada. Sí. Y Carlos registró la asistencia. Buenos días, sí, profesor, ya registré la asistencia, muchas gracias. Perfecto. Yo les voy a compartir. Cuando la persona registra la asistencia, ¿sí? Aquí yo puedo mirar. ¿Dónde están? Carlos, ¿sí ve? Dice sí. Asistencia a la primera sesión, sí. Alison también, sí. Y Brian no la ha registrado. Esto es lo que le digo que siempre hay que registrarla, porque es que los estudiantes a veces no la registran. ¿Qué pasó con mis puntos? Si yo asistí, mire la grabación, incluso termine, tiene arroja un listado, mire, verá que yo estoy en el listado, ¿sí? Pero yo vengo acá y no le puedo poner los punticos aquí donde dice puntaje, porque el sistema no me lo registra. Entonces, si no registra aquí, yo cómo le hago para poner los puntos si él no me deja, el sistema no me deja. Por eso es tan importante, y siempre lo repito varias veces durante las sesiones, de que registren la asistencia para que se gane. Hay dos ganancias en estas sesiones. Una, el conocimiento. La más importante ganancia es el conocimiento para poder aprender y desarrollar y presentar una buena tarea. Y la otra es que nos ganamos una bonificación. En este caso, ustedes hoy ganaron hoy 25 punticos, que si vuelven y asistan a la siguiente, que es para el tema de la tarea 4, y esa va a ser el 27, sábado 27 de julio, pues acumulan otros 25 puntos. Esos se suman a la suma de las actividades intermedias, o sea, la 1, la 2, las 3 y la 4. Los 50 puntos se suman a lo que lleven acumulado en esas 4 tareas. Entonces, Brian, no se le vaya a olvidar, porque a las 11 puntos desaparece el botoncito de registro de asistencia. Sí, señor, ya voy. Bueno, chicos, creo que ya los califiqué a los que están conmigo. Me faltan unos del último grupo, el 28, pero ninguno de ustedes son de ese grupo, para que también ya observen qué calificación obtuvieron con la respectiva retroalimentación de esta tarea que terminó el pasado miércoles. ¿Alguna otra cosa que deseen de pronto que podamos resolver inquietudes? Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Ok, Alison.
Carlos, Brian, algo más que pueda Y no, aportar profe, hoy. muchísimas gracias. Bastante interesante. Sí, claro, siempre la asistir a estas sesiones para el aprendizaje muy productivo. De todas maneras, el lunes a primera hora yo le envío a todos los estudiantes de la zona, los 20 estudiantes de la zona que en el curso, la grabación, ustedes también la van a tener hoy disponible, la van a tener ahí en el correo interno, en el correo institucional, para que si deseen volver a repasarlo, pues puedan. No sé si les sirva y le coloco en el chat el enlace del video de la papel del Estado, que me parece que les puede ayudar para la confección del ensayo. Sí, señor. Guarden ese enlace para que lo repasen y ahí hay muchos elementos para construir ese ensayo. Ahí queda en el chat. Sin embargo, si necesitan más orientación, recuerden, está nuestro grupo de Teams, está el foro de aprendizaje, donde pueden ir adelantando los avances para orientarlos y retroalimentarlos. Están los correos también, ¿sí? Yo sé que Brian está conmigo. Carlos, Iván, ¿qué grupo es? Profe, no recuerdo, pero ya miro. Sí, ya estoy revisando también aquí mi sábana de notas y ya le digo, porque no sé quién será su tutor. Carlos Iván Ferreira, conmigo. Y Alison, También con usted, profe. Sí, del grupo. Carlos está en el grupo 16, Alison en el grupo 17. Todos ya los califiqué. Listo, ahí estoy en el team, estoy pues, en todos los medios por los cuales ustedes me pueden contactar si necesitan algo en algún momento. ¿Vale? Listo, profe, De muchísimas verdad, muchísimas gracias. gracias. Regálenme en cámara un momentico para el registro de captura. Y Brian, listo, perfecto. Bueno, listo, muchas gracias. A usted, profe. Feliz fin de semana. Bueno, chicos, feliz fin de semana Muchas Que gracias, gane, profe. que gane Bastante Colombia. interesante. y que, Muchas gracias. y que gane Colombia, sí, eso sí, no puede faltar. Hacerle fuerza. Bueno, vamos a cerrar la grabación. Listo. Bueno.